Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Como siempre nos encontramos para hacer lindos programas, para que nosotros podamos aprender cosas lindas y sobre todo para escucharle a Jesucito que siempre nos va enseñando. La catequesis diaria, la catequesis de los niños, las catequesis donde todos, también papito y mamita o abuelita, que nos pueden ayudar. Pero para eso tenemos que entender, para eso tenemos que saber lo que Jesucito nos quiere decir. Y por eso, siempre un tema importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el primer pecado. El primer pecado. Vamos a aprender qué significa el primer pecado, qué significa la palabra pecado. Ay, queridos niños, qué significa el pecado y por lo tanto cuál es el primero de esos pecados. El pecado, ya les voy a decir una cosita importante para que ustedes entiendan, es cuando nosotros, queridos niños, sabemos muy bien que no tenemos que hacer el mal y nosotros lo hacemos. Vuelvo a repetir, pecado significa que nosotros sabemos muy bien eso está mal, eso no hay que hacer, pero sin embargo nosotros lo hacemos. No robar, no matar, no pelearse con el compañerito, desobedecer a papá y a mamá, no querer hacer las tareas, pelearse entre compañeros. ¿Se dan cuenta? Hay muchas cositas, queridos niños, que nosotros sabemos muy bien que no tenemos que hacer. Eso está mal. No podemos hacer esas cosas malas. Y sin embargo, nosotros sabiendo, igual lo hacemos. Eso se llama pecado, queridos niños. Bueno, vamos a escuchar como siempre la palabra de Jesús, la palabra de Dios, que es lo que nos enseña a través de la Biblia. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «Ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto, pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos: ha resucitado entre los muertos, y ya se les adelanta camino a Galilea. Allí lo verán ustedes. Con esto ya se los dije todo». Ellas se fueron al instante del sepulcro con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y así entonces, esta es la palabra de Dios que desde ahora nos va a acompañar siempre en nuestras catequesis, siempre nos va a iluminar y nos va a decir sobre este tema tan importante que es el primer pecado, lo que hemos escuchado y cómo nos ilumina, cómo nos enseña la narración bíblica, queridos niños. Qué lindo es escuchar, pero lo más lindo después, ponernos con entusiasmo para hacer siempre el bien. Muy bien, queridos niños, nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería,
Ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Listo, hermano lobo. Esta noche estas ramas serán nuestro colchón. Un sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó. Parte de la semilla cayó sobre el camino y vinieron las aves y la comieron. Otras semillas cayeron sobre un terreno árido y germinó enseguida. Pero no había tierra para sus raíces, se marchitó y se secó. Otras semillas cayeron entre las espinas, crecieron y fueron sofocadas. Otras cayeron sobre la buena tierra y produjeron frutos. Quien tenga oídos, escuche. Los discípulos no entendieron la parábola y Jesús se las explicó. La semilla es la palabra de Dios. Están aquellos que la escuchan, pero luego viene el demonio y se la lleva de sus corazones. Están aquellos que escuchan con alegría, pero como sobre un terreno árido no dan raíces a la palabra de Dios, creen por un rato, pero luego ceden a las tentaciones. La palabra de Dios que cae entre las espinas es sofocada. Y las preocupaciones que dan las riquezas por los placeres de la vida también. Solo aquella sembrada en la buena tierra da frutos. Los hijos de la selva han venido a escuchar la palabra de su Creador. Los hombres que para ella no tienen ni oídos ni corazón deberían tomar ejemplo de ustedes. Aquí está la hermana Agua. Tienes hambre, pero las raíces no te gustan, ¿verdad? Toma, León. Gracias. Disculpen, ¿está Bernardo de Quintavalle? ¿Qué pasa, Silvestre? ¿No me reconoces? Pues está sucio, vestido de harapos y flaco como un hueso. ¿Qué te han hecho? ¿Y qué querías de mí? ¿También buscó a Francisco? Sí, aquí estoy. Bien, me da gusto. 2 pájaros con una sola piedra. Tengo que decirles algo muy importante. Vine aquí para pedir que me paguen las piedras que les di. Disculpa, Silvestre, pero nos dijiste que eran gratuitas. Es cierto, pero aquí hay gente rica y le dije a mi esposa, la caridad se le hace a los pobres, no a los ricos. Hasta que no me paguen, estas piedras son mías. Francisco, tú quedaste pobre y desnudo. Todos en Asís lo saben, pero Bernardo es rico y seguramente puede pagar. Silvestre, regresa mañana y espera en la Providencia. ¿Y mañana me pagarás, Bernardo? Querido Silvestre, en lugar de sacarle dinero incluso a las piedras destinadas a la casa del Señor, ¿por qué mejor no piensas en la salvación de tu alma? Ya entiendo, esperas a que te traigan dinero de la casa y entonces me pagarás. Volveré mañana.
¿Qué es lo que quieren? Desde que ellos están en Asís, las ofertas ya no llegan a nuestras iglesias. Ni siquiera son sacerdotes, son laicos. Sin embargo, el pueblo estúpido los escucha. Lo que recogen lo despilfarran, no se guardan nada para ellos o para la iglesia. Le dan todo a los pobres sin moderación. Vinimos a invocar la autoridad del obispo, su autoridad. Así que tiene que echarlos, señor. ¿Están ciegos? Ciegos y sordos, Francisco y sus hermanos son hijos de la iglesia. Apóstoles en nombre de Jesús. Son pobres y viven entre los pobres. El pueblo lo sabe y por eso les llevan las ofrendas. Encontrarse con uno de ellos es como encontrarse con Jesús. Pero señor, entonces, ¿qué hacemos? Para empezar, pueden tomar ejemplo de ellos. ¿Qué tienes, Silvestre? Nada, solo que no puedo dormir. ¿Acaso hiciste algo que no debías, esposo mío? Les pedí a los frailes que me pagaran las piedras que les di. ¿Y cómo te fue? ¿Te las pagaron? No, en cambio me dijeron que pensara en mi alma. ¿Y por qué estás tan agitado? Ya lo sabes, querida, en el alma se piensa solo cuando se va a morir. No te preocupes, Silvestre. Mañana te diré qué hacer, pero ahora apaga la vela y durmamos. Me arrepiento, ya no quiero el dinero. Mi mujer me dijo que trajera 2 gallinas para los pobres del hermano Francisco y aquí están. Bravo, Silvestre, quédate tranquilo que el Señor te dará mérito. Pero en todo caso tengo que pensar en mi alma. Siempre, pero no debes preocuparte porque yo oraré por ti. Gracias, entonces me voy. Adiós, gracias. Está bien, haremos lo que tú quieres, amigo. ¡Regresemos a casa! ¡Espera! ¡Espera! Está casi listo, niños, pero es solo agua y raíces. Sí, es Francisco. Para estos niños, Francisco, tú eres padre y madre juntos. Tomen, niños. Gracias a Dios, los niños hoy no comerán solo esta cosa. Toma. Gracias. Está delicioso. Gracias. Él subió al monte, pero al final los 5,000 que lo siguieron tuvieron hambre. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de ellos. ¿Cuántos panes tienen? 7 y unos pocos peces. Jesús tomó los panes y los peces dando gracias a Dios y los partió y los dio a sus discípulos y estos a la multitud. Alcanzaron para todos y sobró.
Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y esta es la catequesis que todos los días nosotros vamos escuchando y vamos aprendiendo y nos concentramos. Yo quiero, queridos niños, que ustedes siempre tengan su cuadernito, porque ahora escucharemos en este día lo más lindo. Estamos hablando de un tema importante. Entonces, Melissa nos va a contar y nos va a narrar qué es este primer pecado. Adán y Eva vivían felices en el paraíso, pero un día el diablo se acercó con apariencia de serpiente y les propuso comer el fruto de un árbol que Dios les había prohibido. Se dan cuenta que Adán y Eva vivían muy felices y estaban en el paraíso, queridos niños. Pero siempre existe el mal, como la serpiente que se arrastra, como la serpiente que muchas veces uno ni se da cuenta, queridos niños, pero viene y nos ataca, viene y nos está insinuando. Esa palabrita quiere decir que nos está tentando, queridos niños, para que nosotros hagamos el mal, para que nosotros seamos desobedientes, para que nosotros no queramos estudiar, para que nosotros nos peleemos. Y así, queridos niños, siempre hay algo que nos insinúa, siempre hay alguien que nos está tentando, queridos niños. Vamos a seguir y vamos a seguir escuchando qué nos enseña Jesucito hoy con este tema tan importante del primer pecado. Si lo comen, les dijo la serpiente, serán como Dios. No tendrían que obedecerlo, podrían hacer lo que quisieran. El fruto era agradable a la vista y, si lo comían, serían sabios y poderosos. De modo que Eva comió del fruto y se lo dio también a Adán. Si lo comen, dice, ustedes pueden hacer lo que quieran. Imagínense, queridos chicos, qué mentira más grande. Ustedes pueden ser como dioses. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Esa es la mentira más grande que nosotros muchas veces creemos, queridos niños. ¿Cuántas veces nosotros desobedecemos por nuestro orgullo? ¿Cuántas veces nosotros desobedecemos porque pensamos y decimos que nosotros sabemos todo, que nosotros podemos hacer mejor, que nosotros podemos entonces siempre proyectarnos y hacer las cosas como nosotros queremos? Y no debe ser así, queridos chicos. No. Justamente porque esta es la tentación de la serpiente. Esta es la tentación del mal. Vamos a seguir escuchando y vamos a procurar entender qué Jesús nos quiere enseñar. Enseguida se dieron cuenta de que Dios los miraba y se sintieron tristes por haberlo desobedecido. Así perdieron la amistad que tenían con Dios y tuvieron que abandonar el paraíso. Y es tan agradable cuando uno ve esa tentación. Nunca el pecado se te presenta como una cosa fea, al contrario. El pecado siempre te procura engatusar, te quiere envolver, te quiere agarrar. El mal es así, queridos niños. Siempre se presenta como algo lindo, como algo que te va a divertir. Así se presenta siempre el mal, queridos niños. Y ahí nosotros caemos en las garras del mal, en las garras del demonio que nos engaña, que nos seduce. Pero lo peor vienen las consecuencias, porque después de esto nos damos cuenta que nosotros hicimos mal, que nosotros no fuimos sinceros con Dios, que nosotros no fuimos fieles a Dios. Muy bien, queridos niños, nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio gozoso, la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús todos los días, y hoy con este tema tan importante. ¿Cuál es el tema entonces del día de hoy, querida Melissa? El tema del día de hoy es el primer pecado. Sobre el primer pecado, ¿cómo entonces el hombre cae en el pecado? Recordemos que el pecado significa cuando nosotros, queridos niños, sabemos muy bien que está mal, que eso no se debe hacer, pero sin embargo lo hacemos. No se tiene que hacer, pero sin embargo lo hacemos. Eso significa pecado, queridos niños. Bueno, y ahora como siempre vamos a las preguntitas a ver si estuvimos atentos. La primera preguntita: ¿con qué apariencia, queridos niños,
se acercó el diablo, es decir, el mal, a la mujer para engañarla. El diablo se apareció a Adán y Eva con apariencia de serpiente. Y ese diablo se acercó con la apariencia de la serpiente, porque la serpiente, queridos chicos, es una cosa muy fea. La serpiente, ¿verdad?, es muy misteriosa. Y entonces el diablo se acerca con esta apariencia y nos engaña, nos seduce a nosotros, queridos chicos, si no estamos atentos. Nos seduce y nos engaña. Y entonces el diablo busca todas las estrategias para poder engañarnos. Y ahora la segunda preguntita. ¿Qué les dijo, queridos chicos, al comienzo la serpiente a Adán y a Eva? Si lo comen, les dijo la serpiente, podrían ser como Dios. No tendrían que obedecerlo, podrían hacer lo que quisieran. De modo que Eva le dio el fruto a Adán y lo comieron. Eso es lo que también nosotros escuchamos siempre. Si ustedes comen de ese fruto, ustedes serán como dioses. Ser como dioses, queridos niños, significa que yo no necesito de nadie, yo puedo vivir solo, no me moleste nadie, yo no quiero que nadie me corrija, yo no quiero que nadie me hable porque yo ya sé todo, yo ya sé todo. ¿Se dan cuenta, queridos niños? ¿Cuántas veces de esta manera la serpiente nos engaña? Entonces les dice, si ustedes comen de ese fruto, ustedes serán como dioses. Ser como dioses quiere decir que yo no necesito de nadie. Vamos a repetir, quiere decir que yo no necesito de nadie. Y ese es el pecado, queridos niños, cuando somos orgullosos. Y eso es lo que la serpiente le dice. Si ustedes comen de ese fruto, ustedes serán como dioses. Vamos a seguir, queridos niños, y ahora la tercera preguntita. ¿Y cómo se sintieron Adán y Eva después de desobedecer a Dios y de haber caído en el pecado? Se sintieron tristes por haberlo desobedecido. Entonces perdieron la amistad que tenían con Dios y abandonaron el paraíso. Muy bien, queridos niños, esta es la consecuencia del pecado. Cuando le desobedecemos a Dios, ahí están las consecuencias. Nosotros entonces, queridos chicos, cuando desobedecemos a Dios, nos encontramos que estamos desnudos. Y desnudos quiere decir que perdemos nuestra felicidad. Desnudos quiere decir que perdemos nuestra dignidad. Desnudo quiere decir, queridos niños, que nos sentimos amargados, tristes. ¿Por qué? Y porque justamente le desobedecimos a Dios. No estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha pedido. No estamos cumpliendo con la cosa más linda que Dios nos ha regalado. ¿Se dan cuenta, queridos niños, que es importante entender muy bien lo que significa entonces caer en ese pecado, desobedecer a Dios? Y ahora entonces vamos a hacer nuestra oración y le vamos a pedir a la Virgencita, nuestra Madrecita, vamos a juntar nuestras manitos para que nuestra Madre nos bendiga y nos ayude, sobre todo a ser obedientes, a ser buenos cristianos, a ser honrados ciudadanos. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y les dejo la bendición de Dios, queridos niños, para que seamos siempre felices y hagamos lo que Dios quiere en nuestra vida. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.